tenemos el enorme agrado de presentar esta entrevista especial organizada por la Asamblea de Estudiantes de Economía para hablar sobre una temática sumamente importante, una temática que trasciende la materia económica nacional y más bien para imponernos en la materia económica relacionada a la integración latinoamericana en el contexto de la pandemia. Y para hablarnos sobre esta temática tenemos a dos grandes invitados. Bueno, no podemos esperar más para presentarlos. En primer lugar tenemos al profesor Arlan Feirly. Él fue vicepresidente de la Comisión de Cuarta, Desarrollo, Integración Económica, Producción, Competitividad y Complementariedad, Infraestructura y Energía del Parlamento Andino. Además, se ha desempeñado como profesor principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido miembro del Centro de Investigaciones Sociales, Políticas, Económicas y Antropológicas de la PUC. Astrid. Bien, también nos acompaña Eric Tremolada, quien se desempeña como profesor e investigador en las facultades de Derecho, Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, adscrito al Departamento de Derecho de los Negocios en la Universidad Externado de Colombia. Estimados invitados, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a proceder a las preguntas. Hoy por hoy nos encontramos en un contexto de pandemia que ha implicado nuevos retos, nuevos desafíos y, por supuesto, urgencias en la integración regional latinoamericana. La pandemia no ha hecho más que profundizar las enormes problemáticas que existen en nuestra región, como por ejemplo la pobreza extrema, la desigualdad, el tema de salud pública, y ha supuesto nuevos retos como por ejemplo la tendencia a los proteccionismos que han tomado en cuenta diferentes países, ¿no? Debido a la escasez de las vacunas, de insumos y de bienes, también, digamos, el quiebre de las cadenas productivas que ha afectado prácticamente a todos los países. Hay una vulnerabilidad ante la globalización y, por supuesto, los shocks debido a las economías de periferia. La primera pregunta que me gustaría hacer para ambos es la siguiente. ¿Cómo se ha desenvuelto el esquema de la integración en el contexto de la pandemia, como es el caso de la CELAC? ¿Y son estos procesos la solución a los nuevos retos y desafíos que han surgido a través de la crisis? ¿Arranco, Alan, o arrancas? Arranca, ya que empezaste. Bueno, primero, evidentemente la pandemia supuso un reto inmenso para no solo los países, sino para los distintos procesos de integración. Y ustedes plantean el interrogante si la CELAC, por ejemplo, pudo dar alguna respuesta. Y lo primero que hay que decir es no. O sea, de todos los procesos regionales que tenemos en América Latina, el que, digamos, menos estructurado está es la CELAC. La CELAC es una respuesta más a unas dinámicas de carácter ideológico en la región y entonces es muy difícil avanzar a través de la CELAC. Pero si quisiéramos verlo desde la perspectiva de la integración económica, tendríamos que verlo desde la óptica de los procesos más maduros. Esto es, por orden de aparición, el mercado común centroamericano, hoy sistema de integración centroamericano, la comunidad andina, más tarde el CARICOM y mucho más reciente el Mercosur y ya muy, muy reciente la Alianza del Pacífico. Ahora, es poco lo que realmente se ha hecho desde los procesos de integración, incluso estos que están mucho más estructurados y son más maduros frente a la pandemia. De hecho, evidencia, diría yo, varias falencias que hubieran podido superarse más fácilmente en esas instancias. Me explico muy rápidamente. Lo primero que nos revela la pandemia es que en material de protección sanitaria, unidades de cuidados intensivos, respiradores artificiales y tal, los estados eran insuficientes para enfrentar una pandemia de estas dimensiones. Eso nos obliga a unos confinamientos tempranos, mientras se conseguían los equipos de bioseguridad. Y como tú bien señalaste, pues con el mundo confinado, las cadenas de suministro logístico estaban paralizadas y no nos llegaban esos equipamientos, con el agravante de que muchos de estos se produce en zonas lejanas, por aquello de que las empresas fueron deslocalizándose, aprovechando las rutas y la alta interconexión, y en términos de pandemia eso no servía. Por tanto, ¿qué hubiese servido? Todo lo contrario, la cercanía fronteriza que ofrecen los procesos subregionales de integración, y esto hubiera podido enfrentarse de una forma mejor. Y desde esa perspectiva, esa es una de las tareas
que le quedan y que parece estaría en la agenda próxima de los procesos latinoamericanos que mencioné. Excelente, profesor. Le damos el pase al profesor Alan. Sí, bueno, los shocks externos han tenido diferentes mecanismos de transmisión, vía disminución del nivel de actividad, ruptura de cadena de suministro, baja inicial de las materias primas, disminución de la inversión directa extranjera, colapso del comercio internacional, sobre todo de servicios, disminución de remesas internacionales. Es decir, todos esos shocks externos que además con las políticas de confinamiento y de aislamiento para enfrentar la pandemia terminaron de generar una de las recesiones mayores históricamente, ¿no? Entonces, y el Perú ha sido uno de los que más cayó en América Latina, pero el que más se va a recuperar este año en relación a ese proceso. Entonces, frente a esa dinámica, los países reaccionaron de manera individual, cada cual por su lado, tratando desesperadamente de responder a este desastre, ¿no? Y a nivel regional, Centroamérica, los procesos de integración centroamericanos tuvieron una mayor capacidad de respuesta. Después ha sido ya la Comunidad Andina y la Alianza sobre mecanismos de facilitación de comercio, sobre tratar de resolver algunos de estos mecanismos por comercio electrónico. Y como dice el doctor Tremolada, están un poco en la agenda para no solo reactivar, sino para ver qué se puede seguir haciendo hacia adelante, ¿no? Un proceso que hubiera servido quizás es CELAC, no por las características que ha dado Eric, pero UNASUR sí tenía unas áreas, unos comités de salud que hubieran sido muy importantes para una coordinación en este contexto. Lamentablemente también está en una prácticamente crisis terminal con el resurgimiento de Prosur. Es decir, nos agarró en el peor momento, en un contexto de crisis también de integración regional, y a diferencia de otros periodos, cuando el comercio intrarregional fue contracíclico, es decir, compensaba shocks externos de la economía mundial, esta vez también se cayó. Y los andinos han caído a su comercio como 30%. Entonces, se han juntado varias cosas y no ha sido fácil, pero creo que están en el camino de responder más coordinado. Claro, es evidente realmente que la pandemia, digamos, como lo mencionaron, nos ha agarrado en el peor momento, por decirlo de una forma. Por un lado, los gobiernos no estaban preparados para enfrentar, y también las organizaciones internacionales que justo conforman los proyectos de integración tampoco estaban en su mejor momento, ya que no tenían muy buena estructura que soporte y que sea eficiente como para que se logren los objetivos y se dé una eficiente cooperación entre los países. Me parece importante destacar que han sido muchos y muy variados los proyectos de integración que se han implementado a lo largo de los años. Lamentablemente, y como lo mencionaron, estos no han sido efectivos ni sostenidos en el tiempo, sino que, por el contrario, tienden a superponerse y originarse en oposición al anterior. En esta pregunta en específico, me gustaría dirigirme hacia el especialista Tremolada. En relación a lo mencionado anteriormente, ¿cómo converger en los mínimos de Gardini? Que Gardini propone para no desfallecer en esta dinámica y lograr una integración efectiva. Hegemón mundial, un hegemón regional y el desarrollo. ¿Qué otros mínimos, además de los antes mencionados, podrían proponerse ante esta realidad? Gracias por la pregunta, Astrid. Bueno, lo primero, hay que señalar, sí, como tú bien anotas, esta es una región que es prolífica en acuerdos de integración de toda naturaleza, económica, política. De hecho, hay quienes dicen que es la zona en el mundo donde más procesos de integración se han intentado. La mayoría de ellos sobreviven, pero no los ve uno tan cercanos y tan eficientes como uno quisiera. Y lo que tú propones en la pregunta frente a la tesis de Jan Giardini es que él identifica como
éxito para la Unión Europea, como uno de los éxitos para la Unión Europea, que los Estados miembros no cuestionan tres cosas en particular, y eso les permite avanzar. Primero, que no discuten quién es el hegemón mundial, no discuten quién es el hegemón regional, en este caso, o sea, en el mundial, pues Estados Unidos, en el regional Francia y Alemania, dentro del marco de la propia Unión, y tampoco discuten el modelo económico. En los procesos de integración latinoamericanos no siempre ha sido así, pero en muchas ocasiones y determinadas coyunturas hay un alto carácter ideológico en los procesos de integración, y esto hace que ya de entrada se discuta quién es el hegemón, y ya no solo el hegemón mundial, sino el hegemón dentro de la región. Y evidentemente esa discusión también la llevamos al modelo económico, y si no nos ponemos de acuerdo en esos tres mínimos, de acuerdo a la tesis de Gardini, sería muy difícil avanzar. Y esa es una de las ópticas que permitiría explicar esta proliferación de procesos de integración y sus escasos avances. Excelente, excelente, profesor. Una consulta también para el profesor Alan. Sabemos de la importancia, de la relevancia que tiene China para nuestro continente, ¿no? Hoy por hoy vemos que se encuentran en una posible crisis debido a esta compañía Evergrande, y el impacto que tendría para América Latina sería garrafal, ¿no? En todo caso, una caída de los mercados de commodities. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo China está afectando la dinámica de integración de América Latina en su afán por posicionarse en la hegemonía económica del mundo? Bueno, aquí hay una controversia, ¿no?, sobre el rol de China. Primero, que efectivamente hay esta pugna por la hegemonía, que a veces ha sido guerra comercial, guerra tecnológica y en términos estratégicos, y sobre todo en la anterior administración del presidente norteamericano, generó una disminución del crecimiento de la economía mundial, y eso siempre afecta a nuestros países, ¿no? O una menor tasa de crecimiento de China. China y la India pusieron un nuevo piso de los precios de las materias primas por su demanda y crecimiento hace unos años, afecta por ese camino. Pero están en cifras récord, se han recuperado los precios. Esperemos que esto no va a generar un impacto significativo. La crisis, algunos la han querido comparar con la de Lehman Brothers, pero diversos estudios muestran de que no sería así. Ya se han inyectado $50.000 millones y esperemos que sea controlada esa crisis y no se expanda. Pero simultáneamente lo que hemos visto es que China se ha convertido en principal socio comercial y creciente inversionista fundamental en varias de nuestras economías, ¿no? Con los cuales además hay algunos tratados de libre comercio, con Chile, con Perú, con Costa Rica, con otros no. Pero hay una mayor concentración también en la exportación de los productos que hay hacia China en relación a otros socios, como Estados Unidos y la Unión Europea, y con la región es poco comercio, pero intraindustrial. Entonces ahí hay algunos autores, como Maña, como Dussel Peters, que dicen, bueno, en realidad esta presencia china lo que hace es contribuir a la desintegración de los acuerdos comerciales regionales. Bueno, hay que ver, ahí hay una discusión, porque el patrón de especialización también sigue siendo primario exportador con los otros grandes socios, ¿no? Entonces, el gran desafío es cómo crear cadenas productivas regionales, cómo diversificar esa estructura exportadora y esa estructura productiva, ¿no? Y es un problema con China, pero también es un problema con los otros socios principales. Bien, muchas gracias, profesor, por su participación. Ya hemos analizado, digamos, el contexto externo, en donde un actor principal resulta ser China. Justamente uno de los motivos que mencionó es por la influencia que tiene debido a sus tratados y al comercio con muchos países de la región, especialmente Sudamérica, incluido, claro está, el Perú. Ahora, un punto importante que considero que se va a abordar es acerca de la comunidad andina.
En esta ocasión me gustaría dirigirme también a usted, profesor Ferli. Varios estudios sobre acuerdos intra- y extrarregionales afirman que los acuerdos extrarregionales tuvieron un impacto pequeño o negativo sobre los flujos comerciales de la comunidad andina, pero se enfatiza la mayor importancia de la distancia geográfica, del tamaño de la economía y de la apertura de países andinos. ¿Cómo se explica esta mayor relevancia de la apertura comercial y la geografía sobre estos acuerdos comerciales? Bueno, el impacto de los acuerdos de integración regional se puede medir por varias metodologías, ¿no? De equilibrio parcial, de equilibrio general, por modelos gravitacionales, usando la matriz insumo-producto, por análisis de series temporales, y otros que son mediciones ex post, ¿no? Por índices también de ventajas comparativas de comercio industrial, y una batería de indicadores que nos muestran qué cosa es lo que ha pasado. Entonces, en el caso de la comunidad andina, el grado de diversificación del número de partidas es superior al de los socios extrarregionales. Es minoritario el comercio respecto al total, 6-7%. Para nuestro país varía en otros, pero lo que se comercia son bienes con valor agregado, manufacturas, comercio intraindustrial. Entonces, la especialización regional es cualitativamente distinta a la especialización global. Ahora, ¿de qué depende? O sea, no solo influyen los acuerdos de integración regional, sino que influye el tamaño de las economías, influye las condiciones de logística, las condiciones que se dan también para la presencia de la inversión directa extranjera, ¿no? Y muchas veces los acuerdos no terminan de cumplir con esas expectativas, ¿no? En el caso no solo de la comunidad andina, sino de los acuerdos regionales, es muy bajo el grado de comercio interregional. Y por lo tanto es un desafío de cómo aumentarlo, ¿no? Entonces, pero eso supone crear una mayor interdependencia, ¿no? O sea, en el caso de Gardini, que ustedes mencionaron hace un momento, en Europa pues está arriba del 60%, ese comercio interregional, la interdependencia económica que hay no es la que tenemos. Hubo una grande entre Colombia y Venezuela, pero Venezuela salió. Entonces se han recompuesto los procesos internos. Entonces hay que ver cómo podemos avanzar hacia el futuro con cadenas productivas regionales, con mejora en la logística y con nuevas agendas, ¿no? El tema digital, el tema del envejecimiento de la economía y otras áreas. Excelente, profesor. Muchas gracias por su intervención. Al profesor Tremolada me gustaría consultarle de las problemáticas tal vez que atraviesa nuestra región es que ya que somos países primarios exportadores, estamos obligados a competir. Sí, el caso de China, por ejemplo, que demanda gran parte de nuestras materias primas, como es el caso del cobre, el hierro, existen unas ciertas disputas. ¿Cómo podemos redireccionar esta competitividad estructural a una por cooperación? ¿Cómo podríamos cooperar entre nosotros para poder sacar adelante América Latina? Tocas un tema que tiene que ver mucho con lo que mencionaba Alan y que explica por qué muchas veces en nuestro comercio intracomunitario, en los distintos procesos de integración, no es alto, no es muy indicativo y por el contrario, casi siempre tenemos el mismo socio principal como destino de nuestras exportaciones. Hasta hace no mucho, el socio por excelencia al que se dirigían las exportaciones de todos los países latinoamericanos sin excepción era Estados Unidos, y ahora sigue siendo Estados Unidos y tal vez en algunos casos superado por China. Y lo curioso es que entramos a esos mercados, igual a Europa, en fin, casi siempre con los mismos productos. Entonces, más que socios, terminamos siendo competidores. Y eso también es un problema serio respecto de la integración que pretendemos y cómo crecer
a nivel intracomunitario en materia de exportaciones y de comercio. Y esto no es una tarea fácil. La alta dependencia de Europa, que supera el 60%, se da porque de alguna manera hubo una lógica de especialización entre los propios países europeos, donde cada uno, sincerando sus ventajas competitivas, se especializaba en localmente, podía ser mejor, y evidentemente eso no los ponía a competir, sino por el contrario, a articularse y conquistar o con cadenas productivas o con diversidad de bienes sin que estén compitiendo entre sí. Esa es una tarea pendiente en América Latina y hay quienes dicen que es hora, entre otras cosas, sobre todo en términos de agrícola, de acceso a mercado agrícola, pensar en una posible política agrícola común en los distintos procesos subregionales, que fue de alguna manera uno de los impulsos decisivos para fomentar esa interdependencia en Europa. Informes de la CEPAL proponen la digitalización de trámites asociados al comercio como una estrategia para agilizar justamente este objetivo, la integración. Por ejemplo, la aceptación de certificados fitosanitarios, electrónicos y disminuir así las inspecciones físicas. ¿Cuál es su opinión sobre la digitalización en la región? ¿Qué vías, qué beneficios tendrían estas medidas? Bueno, yo contesto solo dos cosas muy rápidas que conozco en el tema andino en particular. Colombia tiene, a través de su Ministerio de Comercio, lo que llamamos la ventana única para las exportaciones, y de alguna manera esto permitiría toda una lógica de digitalización donde importadores y exportadores solo entran y, digamos, van diligenciando y automáticamente el proceso va cuadrando todo lo que se haya pactado en los distintos esquemas de integración. Sin embargo, para los registros sanitarios, para todo este tipo de cosas. Sin embargo, eso no opta para que el propio Estado administre incluso la ventana. Y al administrar la ventana, indirectamente administra el comercio. En otras palabras, muchas veces está caída la página cuando, por ejemplo, el caso del arroz en Colombia, que es estacional, no quiere que le entre más arroz de Ecuador y Perú, en particular, que son los países que podrían ingresar fácilmente arroz en el marco andino, y la página de Colombia no funciona. Entonces, la estrategia de digitalización, por supuesto que lo favorece, pero normalmente lo que falla en estos procesos es la decisión política y la instrumentalización del acuerdo de acuerdo al interés nacional. Bueno, el tema de facilitación de comercio es uno de los ejes en los acuerdos de integración regional, y además también el último gran acuerdo que generó la OMC. Entonces da una base allí importante para la facilitación aduanera, para la interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio exterior, para la digitalización de los trámites. En este momento en la Comunidad Andina se está por aprobar o negociando la digitalización de los certificados de las normas de origen, ¿no? Se está avanzando en comercio electrónico, en distintos rubros, en la equivalencia de algunos certificados de calidad, que ha obligado a la pandemia, que ha acelerado la pandemia, pero que son parte de la agenda digital que debemos transitar de todas maneras, con o sin pandemia, ¿no? Entonces, eso es muy importante y se está respondiendo, o sea que me parece clave y fundamental, porque la agenda digital no solo para favorecer el comercio de las empresas, sino a los consumidores, todo el tema de telemedicina, el tema de teletrabajo, que es clave, los aspectos de inclusión financiera, y para los gobiernos, ¿no? El gobierno electrónico, que da facilitación de trámites, pero también transparencia y por lo menos debería, en teoría, contribuir a una menor corrupción. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Un agradecimiento muy especial para el profesor Alan Ferli, para nuestro querido invitado Eric Tremolada. Realmente un privilegio haberlo tenido con nosotros. Bueno,
decirles que agradecerles en primer lugar por esta gran contribución a la comunidad universitaria. Vamos a estar a la expectativa de sus publicaciones. Y bueno, nada, muchas gracias. Eso es por mi parte. Astrid. Bueno, profesores, muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra entrevista y hablar de un tema tan delicado, más aún de pandemia, ¿no? Que ha agudizado los retos que venían, que los problemas en sí que teníamos acerca de esta integración, incluso desde antes de la pandemia, que suponen también nuevos retos en un futuro cercano y lejano que necesitan obviamente el compromiso de los gobiernos para que agenden este tema como una de las prioridades. Muchas gracias. Gracias. De mi parte, solo señalar que con el profesor Tremolada acabamos de terminar un módulo internacional COIL que ha sido exitoso, una experiencia piloto de internacionalización entre nuestras dos universidades, interdisciplinario, y que esperamos poder replicar. Estamos muy agradecidos a todas y a todos los estudiantes que han participado en este proceso. Estamos evaluando cómo mejorarlo y continuar en distintos cursos. O sea que es fundamental seguir discutiendo temas como este y con aspectos tan importantes como los que ustedes han planteado. Gracias. Y no, yo solo termino también por agradecerles. O sea, los académicos nos debemos a ustedes, a los estudiantes, y nos encanta estas iniciativas. Cuenten con nosotros y por supuesto un placer y siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos profesores. Bueno, amigos, esto ha sido Problema y Posibilidad en su edición entrevista. Nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.